Ok, agradecemos entonces por estar conectados en este estudio del libro de Daniel. Ok, habíamos dejado una tarea la semana pasada. Esa tarea era la pregunta: ¿por qué Daniel y sus amigos se propusieron no comer de la comida del rey, pero no tuvieron problemas con cambiarse el nombre, no tuvieron problemas con viajar a Babilonia, no tuvieron problemas con la idea de servir a aquellos que habían destruido el templo, la nación, los muros? Habían tenido problemas con aprender de la literatura y la liturgia babilónica, porque la literatura de ellos estaba estrechamente relacionada con los dioses de ellos, ¿cierto? ¿Por qué todas estas actividades que uno podría considerar que también son malas, ellos no pusieron problema o objeción alguna? Pero en el tema de la alimentación, sí hablaron, sí se propusieron, sí le llamó suma atención. Entonces, no sé cuántos hay ahí abajo, pero me gustaría que pudieran contarme si lograron estudiar, revisar, qué se les vino a la mente. Lo importante, como les decía, es el proceso, a dónde fueron, dónde intentaron encontrar la respuesta. La idea es saber ese proceso. Cuéntenme. Ya. Bueno, como vimos, bueno, yo leí una parte de Génesis donde que dice que Dios creó, o sea, el fruto, creó árboles para que de ahí el hombre se alimentara. Entonces también estaba una regla de que, o sea, hay animales que no debes comer, como eran los de las pezuñas, los que tienen pezuñas, y en este caso era el cerdo o la vaca y así. Eso no debían comer ya que eran animales Inmundos. En la inmundos. Biblia le llaman inmundos. Carne Sí, inmunda. y también, hablaba de la comida acerca del que solo podías comer los peces que tienen aletas y escamas. Entonces yo me basé en eso porque Daniel, más que todo, o sea, él permitió que le cambiaran de nombre y así porque era hacia ellos mismos, o sea, era algo de ellos, pero la comida ya es como una regla del Señor. Y también el vino es algo malo, también en la Biblia estaba que el vino o sea, es malo ya que es una bebida que Alborotadora. alborotadora y que hace que la gente, o sea, pierda el conocimiento de lo que hace y eso. ¿Ya? ¿Alguna otra opinión de los que están ahí presentes? Danielita. Ay, yo pienso en cambio que más que todo Daniel le hizo eso para hacer con hechos, o sea, que Dios existe, porque mediante la comida en Daniel dice que dijo al que a los demás les diera la comida del rey y a los cuatro, con él los cuatro amigos le diera los vegetales y que viera los resultados. Y la verdad fue que los cuatro amigos fueron los que mejor estuvieron y el empleado del rey, él pensó que mejor si no comían la comida del rey iban a tener la cara pálida y todo, y por eso tenía miedo que el rey se enterara, pero fue todo lo contrario. Entonces yo pienso que con eso demostraba que Dios es todopoderoso y con hechos daba a conocer que eso, que en realidad todo lo que está en la Biblia es para bien del ser humano. Amén. Amén. ¿Alguna otra opinión de los presentes? No solo somos las dos, falta el Saulito nomás. Pero Saulito no está, no sé qué, seguro que no tuvo ninguna respuesta, por eso no llegó. Los No, nervios, no, no, no. La No, idea es que aunque no tenga respuesta, no se conecte igual. no, yo estoy Puede. bromeando, yo estoy bromeando. Ok. Miren, vamos a volver a Daniel capítulo 1. ¿Ok? ya. Ahora vamos a volver a revisar el texto un poco más detenidamente.
Vamos a ir poniendo matices, o sea, especial cuidado a algunas palabras que aparecen ahí. Entonces, versículo 8, dice así. Daniel decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que bebía. La causa que hace la diferencia es la contaminación. ¿Okay? Entonces él pensaba, o ellos pensaban, que si les cambiaban el nombre no se contaminaban. Si ellos estudiaban, digamos, la poesía o la literatura caldea, no se contaminaban. Al servir a una persona pagana que no conocía a Dios, no se contaminaban. ¿Okay? Pero ellos decían, si yo como de este alimento, me voy a contaminar. ¿De dónde sacaron esa definición que lo que ellos comían les podía contaminar, pero las otras cosas que yo acabo de mencionar no contaminan? Tenemos que ir a Levíticos, capítulo 11. Yo sé que ustedes lo estudiaron, por lo que me comentó la hermana. Sí, sí estudiamos Okay. las comidas inmundas. Ok, pero quiero detallar un poquito acá. Ok. Ok. Dice. Dejen buscar un término que aparece aquí en el capítulo. Dice. Primero, cuando empieza a nombrar a los animales inmundos, utiliza algunas expresiones que vamos a revisar. Dice, por ejemplo, del conejo, dice inmundo. Después, en el versículo 6, dice impura. ¿Ok? Después, más abajo, en el 11, habla de los cadáveres, ¿cierto? De las carnes de estos animales. Dicen, utiliza la palabra, te tiene que ser repulsivo. Después, en el 12, utiliza la expresión abominación. Serán abominación. No sé si entendemos esa palabra, abominación. ¿Ya? Sigue utilizando expresiones. 23, vuelve a utilizar la expresión abominación. Vamos a indagar este término interesante. Lo tengo por acá. La palabra que es abominación, inmundo, inmundicia, en el hebreo es sheket. Abominable, abominación, y viene del término de objeto de idolatría. ¿Ok? Inmundicia. ¿Cómo percibían ellos estas palabras? Que era ritualmente detestable. Algo detestable. Totalmente abominable, pero litúrgicamente hablando. Cuando hablo de litúrgicamente hablando me refiero a su relación con Dios. Vamos a seguir revisando el capítulo. Después en el 26 utiliza la palabra, de nuevo vamos a revisar, inmundo. Su añadida tendréis por inmundo. Impuro. ¿Ok? Vamos a seguir.
hasta el final. Aquí hay una parte interesante. Cómo sacar la vara vestido de todo, porque yo soy. Dice, del 45 en adelante. Perdón, 44 en adelante. Dice, no hagáis abominable vuestras alpas por cualquier animal que se arrastran y os contaminéis con ellos para que no lleguéis a ser impuros. O sea, dice, si tocaban estas serpientes, las comían, iban a llegar a ser impuros. Ahora vamos a profundizar este término de impureza. Porque yo soy Dios que os hice subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Sed, por tanto, santos, porque yo soy santo. Es decir, se presenta en un lado la santidad y en otro lado se presenta la impureza. Como antónimos. Esta ley de los animales, de las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que bulle sobre la tierra, para hacer separación. Pongan atención. ¿Cuál es la separación que tenemos que hacer? Dice, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. ¿Ok? Vamos a revisar este término. Entre lo inmundo y lo limpio. Entre lo puro, entre lo impuro. Entre lo que es moralmente aceptable a Dios, porque eso es la pureza. Moralmente aceptable a Dios. Y lo que es inmoralmente rechazado por Dios. Dios le da una categoría moral a esto, no una categoría física. Quiero que tengan esto muy en presente. Él dice, hay ciertos alimentos que te vuelven impuro, desaprobado para el servicio hacia Dios. Y hay otros alimentos que tú puedes comer que no te vuelven desaprobado, reprobado para el servicio de Dios. Hay cosas que nos reprueban para servir un culto a Dios y hay cosas que nos aprueban para servir un culto a Dios. No sé si me hago entender con esto. Dios reprueba lo impuro, nada impuro puede morar en su presencia y lo impuro no puede dar un culto a Dios, pero lo puro sí puede dar un culto a Dios. De hecho, por eso ellos debían presentar los sacrificios cuando pecaban, para poder ser perdonados y poder presentarse limpiamente en el santuario. ¿Ok? No podían llegar y pedir, sino que ellos tenían que confesar sus pecados para poder luego pedir. No sé si entienden hacia dónde voy. ¿Ok? Bajo esa idea, vamos a ir a buscar otro texto bíblico. Lo paso inmediatamente. Hace una pregunta. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Remberto quiere hacer una pregunta, hermano Gary. Ok, primero vamos a leer el texto y enseguida la pregunta. Muy bien. Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Quién lo puede leer? Así, hermanos, por la tierra misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Repitamos. ¿Me lo puedes leer nuevamente? Ya. Así, hermanos, por la tierna misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual.
espiritual. Ok, dice el apóstol Pablo, debemos presentarnos nosotros mismos puros, ¿cierto? Inmaculados, limpios, pero ahora él hace una conexión interesante, dice, porque esta forma que tú te presentas a Dios es un culto racional, que apela no a las emociones, sino que apela a ¿qué cosa? Al razonamiento humano. ¿Por qué? Porque según lo que leímos anteriormente, hay que hacer una distinción entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y lo que no es santo, entre lo que nos permite dar un culto racional a Dios y lo que no nos permite dar un culto racional a Dios, lo que es pecado y lo que es obediencia. ¿Ok? La pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Mi hermano, buenas noches. Hola, ñaña. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Esto de lo que podemos comer y no podemos comer, eso sería en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Ya Ok. estaba escrito en el Antiguo Testamento. O en Sí, el Nuevo Antiguo Testamento. Antiguo Ya. Testamento. Entonces, cuando en la época ya de Jesús y los apóstoles ya cumplían, ya no consumían ese tipo de animales que ya no podían comer. No, ningún israelita en el tiempo de Jesús podía consumir de esos alimentos prohibidos. Ya. Tal como lo Eso era- leímos, se volvían impuros, moralmente rechazables, no podían ofrecer oraciones, no podían, se descalificaban para tener una relación con Dios. ¿Ok? Ahora la pregunta, primero hay una parte interesante. Daniel, ahora volvamos al capítulo 1. Daniel dice, todas estas cosas que me dijeron que yo hiciera no me separan de Dios, no interrumpen mi culto racional a Dios. Pero estas otras, que tenían que ver con la comida y la bebida, ¿cierto? Sí. Ajá. Él dice, no, esto sí me separa de Dios, esto sí va a hacer que yo no le rinda un culto racional, esto sí me va a contaminar y genera una contaminación espiritual y moral. Obviamente Daniel esto no lo inventa, sino que él simplemente está siendo obediente a la palabra escrita en Levíticos capítulo 11, ¿cierto? Había una parte interesante, ¿cierto? Ujú. De que él dice, yo no puedo transgredir algo que Dios escribió, esto me invalida para mi culto a Dios. La diferencia, si se dan cuenta, es que uno está escrito y lo otro no está escrito. Uno está claramente advertido y lo otro no hay un no, digámoslo así, un no tácito de Dios. Por lo tanto, Daniel acepta por fe lo que Dios dijo y obedece. ¿Ok? Nosotros hoy en día tenemos a disposición mucho más conocimiento de lo que tiene Daniel. Podríamos hablar horas y horas y horas del beneficio para nuestro cuerpo, para nuestra sangre, para nuestro pensamiento. ¿Ok? Pero en esta materia, Daniel aplicó fe. Fe en la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora yo les quiero hacer la pregunta. Si él quiso mantener este punto y dijo, esto no lo puedo hacer porque me contamina, esto no lo puedo hacer porque me es pecado, va en contra de un mandamiento de Dios, ¿cierto? Ir en contra de un mandamiento de Dios tácito es pecado. Entonces, ¿con qué relación tenía con la ley? ¿A qué mandamiento
Porque ¿se acuerdan que vimos los 4 primeros mandamientos y estuvimos estudiando el segundo y todo eso? ¿En qué relación tiene esto con la ley de Dios, con los 10 mandamientos? ¿De cuál de los 10 mandamientos, por decirlo así, o específicamente, de cuál de los 4 primeros mandamientos este mandato de los alimentos tiene relación? ¿Se acuerdan que dijimos que era moralmente objetable, impuro, como acto de idolatría? Dentro del hebreo, la alimentación que no se ciña a la ley es un acto de idolatría. Es un elemento como, por ejemplo, comer un alimento impuro es como si yo estuviera adorando un pedazo de yeso y madera, porque es algo impuro. Yo rindo mi voluntad, mi apetito, a comer eso algo impuro, como si fuera un ídolo. ¿Ok? Pero la ley de Dios establece, dice, no comerás de estas cosas, porque eso es abominación, idolatría. Es la misma palabra que utiliza. Exactamente la misma palabra del mandamiento, cuando dice, no te harás imágenes, no harás idolatría. ¿Ok? Ajá. Ahora bien, ¿interpretó correctamente Daniel la Biblia? ¿Aplicó los principios de manera correcta, Daniel? ¿Qué creen Sí. ustedes? Sí, Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Cómo podemos Porque- comprobar bíblicamente? Recuerden, bíblicamente, a mí me puede parecer, sí, que Daniel hizo lo correcto, ¿ya? Pero también me puede parecer a mí de que en este punto hizo lo correcto, pero no debería haberse cambiado el nombre, o no debería haber estudiado eso. ¿Por qué sabemos que en esto se actuó correctamente y en lo otro también actuó correctamente? Bíblicamente, ¿cómo lo podemos probar? Porque está en la Biblia, como está ahí, eso es uno de los mandamientos del Señor, el de eso de la abominación o de aborrecer algo, entonces él se rigió a eso, o sea, él respetó la ley de Dios. Ok, bien. Les voy a enseñar un truco. No es gran cosa, pero nos va a servir al momento de estudiar la Biblia. La Biblia está hecha para que un niño la pueda entender. Todo está ahí. Todo está en el texto. Todo está al alcance. Pero debemos leerlo con detenimiento y aceptarlo como lo aceptaría un niño. Hay una regla que se llama la causa y el efecto. ¿Ya? Esa causa y efecto sirve para probar algunas cosas. Por ejemplo, ¿fue correcta la decisión de Daniel de no comer los alimentos, pero sí permitir que le cambiaran el nombre? La causa. Causalidades. Pero ahora tenemos que ver el efecto que tuvo esto en Daniel. Porque las decisiones tienen efectos. Traen consecuencias. Y entonces vamos a leer las consecuencias de la decisión de Daniel. Si fueron una decisión correcta, tiene que traer buenas consecuencias. Si fue una decisión incorrecta, tiene que tener malas consecuencias. ¿Ok? Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, ¿ok? Nosotros sabemos de que él no fue a la discusión, no fue a la pelea, sino que él le propuso un plan alimenticio. Es muy interesante que Daniel no le propuso el plan alimenticio de Levítico 11. Yo les voy a explicar un poquito lo que yo me imagino. Ojo, esto no es ley. Yo me imagino de por qué prefirió una alimentación en contraste con la otra. Él podría haber comido carne, él podría haber bebido vino sin fermentar, pero hay un problema.
Cuando se habla de la carne, el israelita debía comerla sin su sangre. Es decir, la carne, por ejemplo, de vacuno se puede consumir, pero para consumirla correctamente debía ser sin su carne. ¿Me hago entender? Porque si no le quitaba la sangre a la carne, seguía siendo inmunda. Digámoslo de esta manera. Daniel no tenía control de cómo faenaban al animal. Primera cosa. No sabía si le sacaban la sangre o no le sacaban la sangre. Si lo colgaban de las patitas, ¿cierto? Para que chorreara todo o no. Segundo, los alimentos que se entregaban al rey se consagraban al dios Marduk. Se bendecían, se pedían. Y esto ya en sí mismo volvía impuro el alimento, porque estaba consagrado a otro dios que no era Dios. Tercera causa. El vino, tampoco sabemos si lo preparaban de manera correcta y se lo podían entregar sin fermentar. Por tanto, sabiendo que no tenía control en ninguno de estos asuntos, Daniel, yo creo que aquí hay un grado de inspiración. Fue guiado por causa de su temor reverente, su estudio, pensando en Dios una solución, a mirar el plan original de Génesis. La expresión que aparece ahí, legumbres, es más completa. De hecho, tiene que ver las papas, las legumbres, las verduras, los puerros. Es una expresión que lo traducen así, pero tiene que ver con una alimentación vegetariana. ¿Ok? Entonces él dice, como yo no controlo estos elementos, voy a comer esta comida que yo sé que no voy a tener problema, está aprobada por Dios, y le dice, haz la prueba, ¿cierto? Dame 10 días, si nosotros estamos mejor de salud, entonces tú nos vas a seguir permitiendo comer esto, porque tu cabeza no corre peligro. Sabemos que por la historia, lo primero que le pasó a ellos es, ¿cómo estaba el semblante? Estaban mucho mejor que los otros. Ok, estaban mucho mejor que los otros. Es decir, los efectos inmediatos de la comida fueron que eran más saludables que el resto, después de 10 días. Pero ahora vamos a ver qué opina Dios de la decisión moral que tomó Daniel. Les voy a hacer una pregunta. ¿Dios bendice a los que están en pecado? No, no. Los que conscientemente, no hablo de una persona que no sabe, no, hablo de una persona que conscientemente sabe lo que pide Dios y actúa, si se rebela en contra de Dios, si toma una mala decisión, ¿será bendecido por Dios? No, no. Ok. Leamos. Dice, por lo cual, versículo 16, por lo cual el mayordomo se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Miren lo que hizo Dios. Dios concedió a estos 4 jóvenes. ¿Quién fue el que lo dio? Dios. Sabiduría. Conocimiento, Dios inteligencia. es el que da. Ajá. Esta es la respuesta de Dios. Conocimiento, inteligencia en todas las letras, ciencia. Y Daniel sabía además interpretar sueños y visiones. Hay una bendición física, hay una bendición mental y hay una bendición espiritual. Es decir, ellos actuaron físicamente correcto, mentalmente correcto y espiritualmente correcto. No violaron ninguno de los mandamientos, ni tanto físico, mental o espiritual. Y por lo tanto, la bendición que llegó fue integral, completa. Sigamos.
Cuando el rey habló con ellos, interesante, hablábamos el lunes de que ellos tuvieron una beca. Después de que estudian en la Universidad de Babilonia, viene el examen final. ¿De qué tipo es el examen final que ellos tienen? Ir donde el rey. ¿Cómo se le llama eso hoy en día? La prueba. ¿Qué tipo de prueba? Una Les prueba de tocó aprobación. presentar una defensa oral. Todo aquel que ha estudiado en la universidad, ¿cómo son los orales? ¿Son difíciles o no? Sí, en el Las colegio pruebas también. orales son las más difíciles. Y dice que cuando el rey habló con ellos, en este examen oral los examina, no fue hallado entre ellos ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así permanecieron en presencia del rey. Las calificaciones más altas en el examen oral que tuvieron. ¿Ok? Y sobre todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultaba, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Inteligencia, bendición mental. Y nosotros sabemos que hubo bendición física, y la Biblia nos deja en claro que además Daniel tuvo el don de profecía. Eso es lo que Dios le regaló, le dio un don espiritual también. Pregunta nuevamente. ¿Daniel aplicó bien los principios bíblicos? Sí. Sí. La bendición de Dios ratifica de que Daniel interpretó correctamente los principios bíblicos y fue algo tan sencillo de obedecer lo que estaba escrito. Todo aquel que obedece lo escrito no se equivoca. No tiene por dónde perderse, digámoslo así. Dónde errar. Ahora, dentro de lo que estudiamos, dice Daniel, yo no quiero contaminarme con la comida del rey, no quiero invalidarme para servir un culto racional a Dios, porque el culto racional a Dios tiene que ver con todo mi ser. ¿Ok? Y vimos que al actuar de esta manera, la pregunta es, ¿estaba más cerca de Dios o más lejos de Dios? Más cerca. Es decir, su relación con Dios se estrechó, se unió más. No es que Dios no lo quiera o Dios se aleje, no. Porque Dios ama a todos. Dice que Dios ama a los pecadores. Por eso vino Jesús. El problema no es Dios. El problema son los pecadores, que se alejan de Dios, digámoslo así. Pero la alimentación de Daniel permitió que él se acercara mucho más a Dios. Sí. Hay alimentos, hay prácticas, hay hábitos, hay cosas que usted realiza que lo pueden acercar a Dios o lo pueden alejar de Dios. Y no porque Dios se aleje de usted o Dios se acerque a usted, sino porque usted se acerca a Dios o usted se aleja de Dios. Eso es lo que nos está planteando el capítulo. Las decisiones que los hombres toman les permiten acercarse y tomar la mano de la fe o alejarse y soltar la mano de la fe. Porque para que Daniel obedeciera era una decisión de fe, porque no estaba en una condición que le fuera fácil obedecer. No era decir simplemente no como y listo, no estaba en él. Por lo tanto, el obedecer implicó una decisión de fe, de confiar que el Señor haría provisión. Como respuesta a eso,
le da el don de profecía. Y el don de profecía te acerca a Dios, conoces los misterios de Dios, entiendes. El tener inteligencia para leer la escritura también te acerca a Dios. Sí. Por lo tanto, por eso el apóstol Pablo dice que el culto no es un culto netamente emocional. No significa que no haya una esfera emocional. Claro, hay una esfera emocional donde nosotros amamos a Dios, confiamos en Él. Eso es emocional. Pero no se puede basar netamente en emociones. Tiene que llevar a tu mente a tomar decisiones racionales, concisas, reales. Son decisiones que apelan a principios morales. Y los principios morales no son emocionales. Por ejemplo, yo me levanto cada día a trabajar, no porque yo quiera, porque yo amo mi familia y tengo que tomar la decisión moral y racional de levantarme, pese a que yo no me quiera levantar, ¿cierto? Nadie se quiere levantar temprano. Y decido, uso mi voluntad. Y el Señor la bendice, prospera los trabajos que se hacen en el día y después, ¿cierto?, nos da el alimento. La cooperación entre lo humano con lo divino. Dios pone, por ejemplo, Dios da la salud, Dios dio el entendimiento, Dios dio el don de profecía, pero el hombre tuvo que poner la voluntad para recibir estas cosas. Eso significa, otra idea que vamos a ir escribiendo, las promesas de Dios para que se cumplan requieren de condiciones. Por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todos los que crean en Él sean salvos. ¿Cuál es la condición de ser salvo? Cumplir los mandamientos de Dios. El texto lo dice, miren, creer en Él. Si usted no cree en Él, no puede ser salvo. La condición para recibir la promesa que se pone ahí es que usted crea en Él. ¿Se da cuenta? Sí. Sí. El Señor no le está diciendo guarda mis mandamientos para ser salvo, no, te está diciendo cree en mí para ser salvo y cuando seas salvo vas a poder guardar los mandamientos. Los seres impuros no pueden guardar la ley de Dios. Pero aquellos seres que han sido salvados, redimidos por la sangre de Jesús, han sido libertados y estando libres pueden tomar decisiones morales. Decisiones morales que lo acercan a Dios o decisiones morales que lo alejan de Dios. Los alimentos, los hábitos, las costumbres que usted desarrolla pueden acercarlo a Dios, puede usted caminar hacia Dios, o las cosas que usted hace pueden alejarlo de Dios. Las cosas que hacen pueden fortalecer su fe en Dios, o las cosas que usted hace pueden definitivamente destruir su confianza en Dios. Porque la fe también se edifica. Por ejemplo, hay una parábola de Jesús donde dice que hubieron dos hombres que construyeron su casa, ¿cierto? Uno sobre la roca y otro sobre la arena, ¿se da cuenta? El que construyó, el que hizo sobre la roca, vino la tormenta y la lluvia y no se demolió la casa. Pero aquel que construyó sobre la arena, dice, vino la tormenta, el agua, todo, y la casa se derrumbó. Al final del tiempo vamos a ver en qué construimos nosotros.
Pero la labor de construir esta fe, porque esta es la casa de la fe en la palabra de Dios, es labor nuestra. Podemos construir en la palabra de Dios o podemos construir en la palabra del mundo, en las costumbres del mundo, en las creencias del mundo, pero todos construimos por medio de nuestras decisiones. Ahora un punto muy importante. El libro de Daniel es un libro profético, un libro que nos permite, voy a poner mi pantalla para que lo vean nuevamente, entrar en estas escenas. Hablábamos al principio de que se quebró el pacto y que ahora entran y empiezan a conocer muchas profecías, muchas cosas en el libro de Daniel. Se va a hablar de historia, profecía, y la pregunta es, ¿por qué Dios le dijo a Daniel que registrara el capítulo 1, lo anotara, no lo pasara por alto, lo pusiera en la apertura del libro? Porque vamos a ver, por ejemplo, estudiando el libro de Daniel, que Dios impresionó a Daniel a cambiar cierto orden de algunos acontecimientos, que no está puesto de manera cronológica, pero Dios impresionó a poner esto en el inicio de la cronología. ¿Cuál era el pensamiento de Dios para que tú, ahora que lees el libro de Daniel y que vas a empezar a estudiar profecía, vas a empezar a estudiar eventos finales, ponerte esta enseñanza al principio? ¿Por qué no te la pone al final? ¿Por qué no la puso al medio? ¿Por qué la pone al principio del libro? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué lo puso al principio? Porque siempre es al principio. ¿Qué opinan? ¿Por qué puso al principio y Es no al final? para entender de mejor manera. Porque, por ejemplo, si es como, pues, digamos algo así como en la universidad, tú tienes un ejercicio, ¿no? Ecuaciones diferenciales, por ejemplo, se te va a hacer difícil, pero en el proceso ya que vas aprendiendo, tú vas a poder entender los pasos anteriores con más facilidad. O sea, te va a quedar de una mejor manera entendido. Correcto. Cuando tú, tal como dice, haces ecuaciones diferenciales, primero tienes que aprender a sumar, dividir, restar, Claro. potencia, porque si tú llegas a la otra, no vas a entender nada, no vas a discernir. Entonces, el primer principio moral que Dios quiere presentarles para que ustedes entiendan este libro de Daniel es que ustedes tienen que acercarse a Dios, corazón limpio, corazón puro, y eso implica que usted va a tener que hacer cambios. Y en la medida que usted tome la decisión de acercarse a Dios, va a aprender muchas más cosas en el libro de Daniel. Si usted, por ejemplo, se consagra y dice, Señor, necesito entender este libro, y toma decisiones completas a su vida de entregarse a Dios, usted en este estudio de Daniel va a entender más que yo mismo, porque esto no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con quién se entrega a Dios. Y eso es lo que prueba el capítulo, que los dones son de Dios y Dios a quien quiere se los da. Y no tiene que ver la edad, no tiene que ver la raza, no tiene que ver el sexo, no tiene que ver la experiencia, tiene que ver simplemente quién se entrega de corazón más a Dios. Amén. Y el que se entrega
Dios responde de la misma manera con que se entrega a Dios. Porque entra en pacto. Hemos estado estudiando eso. Entra en pacto contigo y tú con Él. Y si hay un pacto, como un esposo con la esposa, ¿cierto? Él la mantiene, la sustenta, la cuida. Y al ponernos cerca de Él, al acercarnos a Él, al quitar esas cosas que nos separan de Él o nos limitan, simplemente lo que estamos haciendo es poniéndonos en una plataforma donde podemos entenderle mejor. Si tú comes o no comes, no significa que eres más o eres menos, sino que de las decisiones que tú tomes te pueden acercar más a Dios o menos a Dios. Comer o no comer no te hace salvo. Y eso quiero dejarlo muy en claro. Hay gente que nunca va a estudiar este capítulo y se va a salvar igual. Nunca va a practicar o alguna reforma de alimenticia o algo y se va a salvar. Esto no tiene que ver con salvación. Tiene que ver con la calidad de mi relación con Dios. A mayor calidad de mi relación con Dios, voy a recibir mayores bendiciones en el entendimiento de quién es Dios. Y eso me permite a mí poder ayudar a otros también. Salvar a otros. No es muy egoísta pensar, es que yo me voy a salvar yo y nadie más. La salvación que Dios entrega es para ti y para que te llene, rebose, te bendiga, así como pasó en la vida de Daniel, te vuelvas con mejor salud, te vuelvas más inteligente, que haya dones espirituales y que salte e ilumine a otros. El candelero, dice Jesús, las velas se ponen arriba de la mesa e iluminan a todos los que están en la mesa. No se puede poner el candelero, las velas, la luz debajo de la mesa. Es irracional, ¿cierto? Eso es lo que presenta este capítulo. Algunos se confunden, dicen, no, es que está diciendo que por lo que comemos somos salvos. No, nada que ver. Pero me permite entender mejor el amor de Dios. Claro. ¿Preguntas y consultas acá? ¿Hasta acá? No. Hermano, yo tengo una tal vez. Ok. Hermano, igual, pero o sea, a pesar de que en la Biblia, por ejemplo, y bueno, habíamos leído días atrás del tema de que en la Biblia igual te menciona de que, por ejemplo, cómo tienes que comer, ¿no? O sea, más o menos que debes de tener una alimentación buena. En este caso no te menciona de que no debes de comer este tipo de animales que tienen cascos y igual los que tienen escamas. Igual no puedes, que igual si es que bebes vino, te entorpeces en esta situación, o sea, eso es lo que te dice la Biblia, ¿no? Pero o sea, en este caso, por ejemplo, claro, sería como un consejo que Dios te está dando, algo que debes de seguir, pero o sea, en sí también no es, o sea, después de lo que usted dice, no es algo que influye tanto en el acercarse a Dios, ¿verdad? O sea, es un consejo de Dios. A ver. Vuelvo a repetir. ¿Influye en cuanto me acerco a Dios? Sí. Por ejemplo, vamos a tomar un solo punto. Una persona que bebe abundante vino y está borracho, ¿puede entender la palabra de Dios? No, No, ¿Se dan cuenta? claro, exacto. El borracho puede creer en Dios. En un estallo Claro. de lucidez, entregarle su vida. Pero de ahí a que esa vida de Dios actúe en él, no se va a producir. ¿Por qué? Ya, Porque cuando uno está borracho, uno no claro, discierne, sus pensamientos están nublados, ¿cierto? exacto.
los alimentos tienen un efecto, eso es lo que está diciendo, tienen un efecto en mi capacidad de discernimiento, de entender. Y esto, ahora vamos a entrar un poquito en materia. Por ejemplo, esto lo ha probado la ciencia. Los niños que desayunan bien a la primera hora de la mañana tienen mejor rendimiento académico que aquellos que no desayunan bien en la primera hora de la mañana. Algo tan sencillo, ¿se dan cuenta? Y esto la ciencia lo dijo. Pero hermano, aquí viene la controversia. Ya, sí, pero lo entendí, maestro. ¿Qué desayuna? Ah, ok, pero volvamos al tema. Usted está manifestando que hay las dos comparaciones del rendimiento del niño que desayuna bien y no desayuna, pero en este caso, ¿qué desayuna? Porque Dios nos permite comer de ciertas cosas. Justamente. También aquellos, miren, esto lo dicen los médicos, aquellas personas que comen más verduras tienen vidas más saludables y plenas, aquellos que no consumen verduras. Estas son cosas que dicen los médicos. Y lo que hemos venido estudiando, cuando nosotros estudiamos el tema del espiritismo, el tema de los fantasmas, es que el espíritu y el cuerpo afectan la parte espiritual. La mente, el espíritu y el alma están totalmente relacionados, no podemos separarlo. Lo que afecta a tu cuerpo va a afectar tu mente, lo que afecta a tu mente va a afectar tu cuerpo, lo que afecta a estos dos va a afectar tu espíritu, y lo que afecta a tu espíritu afecta a tu relación con Dios. Yeah. No podemos separarnos, somos seres integrales. Por lo tanto, tú no eres salvo por lo que comes, sino por lo que haces. Tampoco. Lo que haces no tiene nada que ver con la salvación porque es un don de Dios. Pero, y aquí viene la parte, pero lo que tú comes, lo que tú haces, lo que tú decides, hacen que tomes la salvación de Dios o la rechaces. La aceptes y la tomes en tu vida, porque la salvación de Dios no es un concepto teórico. La salvación de Dios es un concepto real que afecta todas las áreas de tu vida. Una persona, por ejemplo, discúlpeme ser fuerte, puede decir que ha sido salvado por Dios si está violando niños, por ejemplo. No, imposible. ¿Se dan cuenta? No se condice. La gracia de Dios no ha tocado un corazón si está totalmente en un pecado tan corrupto. La salvación de Dios no es una cédula de carnet que tú te la guardas y la pones y la sacas y la guardas. No, la salvación tiene que ver con algo que toca toda tu vida, te transforma, te llena. La salvación no es solamente una declaración legal de que tú eres perdonado. La salvación es algo que transforma tu vida y te hace alejarte del mal. Por lo tanto, la salvación va a rectificar todos los malos hábitos de tu vida. 1, el alcohol, la droga, un montón de malos hábitos, ¿cierto? 2, va a ordenar tu vida a los mandamientos de Dios. Y no se va a conformar, 3, solamente a ordenarte a lo mínimo. Los mandamientos de Dios, recuerden, es el mínimo, el piso mínimo. Tú cuando arreglas algo, no lo arreglas al mínimo. Sino cuando Dios arregla algo, lo quiere volver a lo mejor que se puede en esta vida. Es como cuando tú estudias para un examen. Tú puedes estudiar para el 1, para el 4 o para el 10, ¿cierto? Para la mejor nota. Cuando Dios hace algo, trata de hacerlo perfecto. Apunta a lo mejor, al 10. Porque lo que quiere hacer Dios es volver a recrearte a su imagen y semejanza.
Digámoslo de esta manera. ¿Qué pasa con las plantas que no crecen? No dan fruto. Planta que no crece se muere. No hay, O la por lo planta general, crece, o la planta crece o se muere. Planta que no crece se muere. Ese es el proceso biológico. Lo que quiere Dios es que tu vida sea de continuo crecimiento. No que tenga un límite. Todos los días mejor, todos los días mejor. Y si Él viene a buscarnos en el cielo, todos los días estaremos mejor, todos los días nos desarrollaremos más. ¿Se acuerdan que lo que le decía la serpiente? No, es que Dios te prohíbe de esto para que no seas como Él. Te puso un techo que tú no puedes avanzar de ese techo. Eso es lo que le dijo la serpiente. Come del fruto para que tú puedas romper ese techo que Dios te impuso. Esa es la mentira. Lo que propone Dios es que tengamos una vida eterna, sin límites, sin techo de crecimiento y desarrollo. Físico, moral y espiritual. Y mental también. Lo otro es la mentira de Satanás. Pero en la salvación de Dios es como ponerte de nuevo en el camino correcto, ese camino que va siempre hacia arriba. Continuamente. Si tú te sales del camino, te vas a caer. Te vas a morir, te vas a perder. Pero mientras estés en el camino que va hacia arriba, como la plantita que está siempre creciendo, dando fruto y desarrollándose, siempre va a haber vida y crecimiento. Hay árboles, por ejemplo, maravillosos, hay unos árboles que tienen 100, 200 años, y ahí están. Siguen creciendo, siguen echando raíces. Maravilloso. Dios quiere que seamos como esos árboles. Hay una promesa, dice que quiere que seamos como árboles de justicia plantados cerca del río. La alimentación, los hábitos, el estilo de vida, en Daniel capítulo 1 nos presenta de que sí afectan nuestro desarrollo en esta tierra. Afectó el desarrollo de Daniel en esta tierra. Y por lo tanto, todo lo que afecta nuestro desarrollo en esta tierra, afectará nuestro desarrollo también en el mundo venidero. Todo lo que el hombre siembre, cosechará, dice la Escritura. ¿Alguna otra consulta o pregunta? No, hermano, sí está bastante entendido, o sea, bien explicado. Gracias. Amén. Por ahí, por el otro lado, consultas, preguntas. No, todo está claro igual, muchísimas gracias. Volviendo al tema dentro del libro de Daniel, lo que Dios puso en el primer capítulo es una lección de historia, una lección de entender quizás cómo actúa el mundo. Cuando en el mundo va a tratar de cambiarlos, adoctrinarlos de manera distinta, pero Dios ha puesto en su palabra aquellas cosas que ustedes no pueden transar. Somos del mundo, vivimos acá en el mundo, estamos acá militando, ¿cierto? Pero no le pertenecemos al mundo, somos de Dios, y por eso Dios ha dicho, estas cosas sí, no hay problema, pero estas cosas no. Estas cosas tienen que ver con tu relación conmigo y no las puedes transar. Afectan tus perspectivas espirituales, mentales y futuras. Esperando entonces que el Señor haya bendecido este estudio, que podamos
Amén. Entender de manera sencilla como Daniel. Si se dan cuenta, Daniel simplemente propuso en su corazón no contaminarse. No contaminarse, simple, sencillo. Y lo decimos de una manera que quizás como que nosotros propuso en su corazón no apartarse del Señor. Propuso en su corazón no hacer algo que no vaya conforme a la palabra de Dios. Propuso en su corazón confiar en Dios, creerle a Dios. Hoy en día hay muchas personas que creen en Dios, pero pocos le creen a Dios. No sé si entiende la diferencia. No se trata solamente de creer en Dios, se trata de creerle a Dios. Creer lo que Él tiene para decirte, para tu vida. Que el Señor nos guarde y nos bendiga Amén. en este estudio del libro de Daniel. Muy bien, mi hermano Gary, muchas gracias. Nos va a poner un himno antes de irnos y quisiera que nos despidas con una oración. Amén. Amén. Vamos a poner un canto, a ver, justamente sobre creer en Dios. Tres días de camino a su destino, va cansado y confundido, sin hablar. Dios le pidió la vida de su hijo, el tesoro más preciado que en la vida pudo dar. Y aunque en su corazón no entiende nada, él camina por la fe a la cumbre del Moría. Y al llegar el joven le hace la pregunta: Padre, ¿dónde está el cordero que pondrás en el altar? Dios proveerá un cordero en tu lugar. Dios están atadas y su padre angustiado elevado su puñal, pero el ángel del Señor trabó su mano. Ya la prueba ha terminado y la fe logró triunfar. Contemplemos a aquel Padre de naciones, el que a Dios no niega nada y tiene fe sin vacilar. Contemplemos el altar del sacrificio. Ahí también hay un cordero que está puesto en tu lugar. Dios proveerá un cordero en tu lugar. Dios proveerá
Amén. 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 Si se dan cuenta, la canción hacía referencia a Abraham. Él Ya. entendió que había que creerle a Dios y obrar conforme a lo que Dios le decía. Daniel hizo lo mismo, obró conforme a lo que Dios le decía, sin esperar nada, y Dios le dio gracia para con el guardia, y Dios le bendijo, y Dios le dio, ¿cierto? En nuestras vidas podamos entender eso, que la base de todo es la fe, que también tenemos una parte que hacer. Amén. Amén. Que el Señor nos guarde y nos bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos permites orar, estar en tu presencia y estudiar el libro de Daniel. Quédate con nosotros, Señor. Ayúdanos, guárdanos. Permite que podamos seguir estudiando este maravilloso libro. Quédate con nosotros, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos. No porque haya mérito alguno en nosotros, sino en los méritos de nuestro Salvador, Cristo Jesús.